Y dice así la palabra de Dios: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, diga conmigo, el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería así. Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta, diga conmigo, puso a la puerta a aquel varón del que estábamos leyendo, príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba. Diga conmigo, el rey se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo. ¿Qué le hizo? Lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Estamos hablando acerca de grandeza y esta mañana permítame hablar sobre la grandeza de los padres. Hace unos días, la semana pasada, estuvieron nuestros jóvenes, cerca de 600, 700 jóvenes de la red Cornerstone, reunidos en Cornerstone, Pachuca, para tener este congreso en Querétaro, Pachuca va a ser en unos meses más para los pastores. En este congreso que se llamó La grandeza de los hijos. Y el día sábado yo estaba ahí en el auditorio, entre semana fui a trabajar. El miércoles me pude conectar para oír la prédica, la conferencia del obispo Michael Pitts, y bendijo mi vida en gran manera. Pero el sábado estaba yo ahí en la mañana viendo cómo cerca de 650, 700 jóvenes alababan a Dios y exaltaban a Dios y exaltaban al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, alabando, danzando y cantando al Señor. Pero en ese momento pasó una pregunta que golpeó mi espíritu y ahí nació esta prédica. ¿Qué pasará con todos esos jóvenes cuando regresen a sus casas y abran la puerta de su casa y ahora se enfrenten a la realidad? Dos preguntas llegaron a mi vida. ¿Cuál será la realidad que los espera en sus casas? Y número dos, ¿qué atmósfera hay y habrá en sus casas? Porque podemos invertir en un congreso y nuestros jóvenes pueden llegar llenos de la presencia de Dios, pero ¿qué pasará atrás de su casa cuando ellos abran la puerta, entren a su casa? ¿Y qué les espera si no hay una generación de padres que podamos enseñarles a apoyarnos en la presencia del Espíritu Santo? Hubo un rey, dice la Biblia, cuyo brazo el rey se apoyaba en la mano de un hombre, que este hombre no creía en la palabra profética, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasará con este grupo de 650, 700 jóvenes? ¿Qué pasará con nuestros jóvenes que fueron a ese congreso? Estuvo allí Martín, Areli, Ceci, Yara, Gaby, y el deseo de nuestro corazón es que todos los jóvenes de esta casa, solteros, debieron de haber ido. Pero ¿qué pasará cuando lleguen y vivan la realidad que hay dentro de su casa? En mi caminar con Cristo he visto a jóvenes, hoy adultos, que en el tiempo de su juventud, cuando yo y mi esposa éramos un poquito más jóvenes, ellos servían con gozo, con pasión, con alegría en diferentes ministerios, se esforzaban por caminar con Dios. Gracias, George. Pero hoy, cuando son unas personas adultas y tienen hijos, muchos de esos jóvenes no buscan y no están en el camino de Dios, y sus hijos ni buscan ni caminan en el camino que los va a llevar a la vida eterna. Todo aquello que se invirtió en el tiempo de su juventud, al pasar los años, no sé si se les olvidó, no sé qué pasó en sus vidas, pero hoy ellos y sus hijos están apartados y lejos del camino de Dios.
¿Qué pasará con nuestra generación, nuestra primera, segunda, tercera generación? ¿Qué pasará cuando tú y yo hayamos partido de este mundo y estemos en la casa de Dios, en la casa del Padre? ¿Qué pasará con nuestra siguiente generación? ¿En quién se van a apoyar? Diga conmigo, ¿en quién se van a apoyar mis hijos? Que esa pregunta por el resto de tu vida retumbe en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. Cuando yo ya haya partido a la presencia de Dios, ¿en quién se estarán apoyando nuestros hijos? Porque quizás podrán encontrar a una persona cuyo brazo tus hijos se van a apoyar, pero esa persona no les va a ayudar a llegar al destino que Dios tiene para ellos, porque no cree en una palabra profética. Necesitamos, iglesia, esta mañana como padres enseñarle a nuestra siguiente generación y a nuestras siguientes generaciones, si Dios lo permite, en quién se van a apoyar. Pero ellos no se van a poder apoyar en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en la presencia del Espíritu Santo, si tú y yo no nos conectamos con el cielo y no les enseñamos a ellos a apoyarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una y otra vez me he preguntado, porque hemos sido testigos de que como padres, y hemos visto esto en nuestro caminar, como familias, matrimonios, hombres, mujeres cometen error tras error, fracaso tras fracaso, pecado tras pecado, y no hacen absolutamente nada para que sus hijos no repitan su misma historia. Y yo siempre me he preguntado y lo he platicado con la pastora, con mi esposa, y le he dicho, ¿qué pasa en su mente y en su corazón que no hace nada para evitar que sus hijos repitan la misma historia? La mamá salió con el 7, como un día hoy, y no haces nada para que tu hija, tu hijo evite repetir la misma historia. Si eso es en vida, ¿qué pasará cuando tú y yo hayamos partido a la presencia de Dios? ¿En quién se van a apoyar nuestros hijos? Hace quizás un año, mis hijos me dieron una carta a los tres y fui a Oaxaca y le entregué esa carta a mis papás, donde ellos agradecían a mis padres por haber abierto camino para nosotros, por enseñarnos la palabra de Dios con su ejemplo, con su perseverancia, con su vida de testimonio, de oración. No digo que mis padres sean perfectos. Y le daban un compromiso a sus abuelos. Cuando Dios te llame, abuelito, abuelita, a su presencia, cierra los ojos, tranquila, tranquilo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero algún día partir a la presencia de Dios y poder cerrar mis ojos, sabiendo que mis siguientes generaciones se apoyarán en el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, que yo apoyé mi vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos, Señor, esta mañana un oído para oír, un corazón para discernir, para creer tu palabra, un espíritu, Señor, para discernirla. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupe su lugar si es tan amable. Hablemos de los padres de Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 8 al 12. Si usted no leyó Biblia esta mañana, dejen prendo, ya me emocioné con este, dejen prendo el otro. ¿Ya le tienes aquí volumen, Gus? Sí, ¿se escucha? ¿Lo escucha, iglesia? Sí, amén. No se escucha. O le suben más volumen allá, está aquí. A ver, súbele un poquito. Si no, tomo el otro micrófono. ¿Ahí me escuchan, iglesia? Sí. Dice este pasaje así: entonces oró Manoa a Jehová. Para ese tiempo el ángel de Jehová ya se le había aparecido a la esposa, a la mujer de Manoa. La Biblia no registra el nombre de ella, pero sí registra el nombre de él. Y
la esposa ya le había dicho: Manoa, fíjate que se me apareció un hombre, parecía un ángel, y me dijo que vamos a tener un hijo. Y Manoa se emociona y le dice lo que sigue: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros. Esa debe de ser tu oración para tus siguientes generaciones. Padre, yo te ruego que el varón de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha venido a mi vida, que mora en mi vida, también venga a la vida de mis siguientes generaciones. Amén. Y sigue diciendo que enviaste vuelva a venir a nosotros. Y subraya esa expresión, porque esa expresión es poderosa. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Como padres nos emocionamos con nuestros hijos. Y el día de ayer estábamos mi esposa y yo en la presentación de una niña. Y me recordé cuando mis hijos nacieron, y la verdad es que a veces no tenemos la más remota idea qué vamos a hacer con nuestros hijos, porque somos padres primerizos, no sabemos cambiar pañales, no sabemos qué vamos a hacer cuando se ponga a llorar, cuando haga berrinches, cuando no sabemos por qué llora, si ya le dice de comer y ya comió y sigue llorando, y él no puede decirte: me duele aquí, me duele acá, o no me gustó la leche que me diste, o no me gusta la ropa que me pusiste, o me incomoda la ropa. No lo sabemos porque somos padres primerizos. Y Manoa oró y dice la Biblia que dijo que venga a nosotros y la anterior, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Todos aquellos padres que tienen hijos pequeños y los que tenemos hijos grandes, esa debe de ser nuestra oración cada día. Dios, enséñame lo que he de hacer con mi hijo, con mi siguiente generación. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiente. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. No sabemos dónde andaba. No investigué dónde andaba Manoa, si la que trabajaba era la mujer y Manoa se estaba haciendo pato, no lo sé. Pero ese no es el mensaje. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Siguiente. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Esa expresión, podríamos predicar sobre esa expresión, yo soy, pero ese no es el mensaje. Siguiente. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan. Manoa le dice al varón, al ángel: cuando tus palabras se cumplan y nazca ese bebé, ¿cómo? Subraye esa expresión, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Y como padres nunca nos hemos preguntado ni cómo le vamos a hacer, ni cuál debe de ser la manera de vivir de ese. Porque lo normal que hacemos es apoyarnos en papá y en mamá, y quizás hicieron un buen trabajo, pero es mejor que te apoyes en el Rey de Reyes y Señor de Señores, por supuesto. Así que, siguiente. No, hasta ahí me quedé. Dos preguntas penetrantes, rudas, que quiero que golpeen tu espíritu esta mañana a través de la lectura de estos pasajes. Número 1, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de mi hijo o de mi hija? Y número 2, ¿qué debemos hacer con él o con ella? Número 1, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de mi hijo o de mi hija? ¿Y qué debemos hacer con ella? Es algo que debe de permear en el corazón, en la mente de cada uno de los padres, estén bebés, estén niños, estén jóvenes, nuestros hijos. Esas dos preguntas: ¿cuál es la manera que deben de vivir mis hijos? Y número 2, ¿qué debemos de hacer con ellos? Si no pueden responder a esas dos preguntas, no sé en quién se va a apoyar tu siguiente generación. ¿Y ese niño quién era?
Ese niño fue Sansón. Y sus padres le preguntaron a Dios, ¿qué debemos hacer? Y la otra pregunta es, ¿cómo debe de vivir? Ay, pastor, pues que viva como quiera. Tú vas a dar cuentas y el destino de él no será. Y aún así, habiéndole preguntado a Manoa, al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dio instrucciones al respecto, dice la Biblia que Sansón la regó 3 veces y repitió 3 veces la misma historia. ¿Cuál fue su error más grande de Sansón? 3 mujeres, un camino, 3 mujeres. La mujer filistea si usted sí la ha visto, ¿verdad? Ve novelas. La mujer filistea de Timán, la mujer ramera de Gaza y Dalila, la mujer que le hizo perder los ojos. Y perdió el propósito por el cual Dios había mandado a Sansón, que era ser un libertador de su pueblo, de Israel. Y terminó muerto con todos los filisteos. Si eso le pasó a Sansón, habiendo los padres de Sansón preguntado al ángel de Jehová, ¿qué debemos de hacer con él y cómo debe de vivir? Y habiendo recibido la respuesta del ángel de lo que debían de hacer, ¿cuánto más nosotros que no hemos orado preguntándole a Dios, Dios, ¿cómo voy a corregir si ya está grande? Corrígelo, dice la Biblia, mientras haya esperanza. Le voy a contar una historia, espero que este video no lo vea mi hermano, y si lo ves, perdóname. Una ocasión, uno de mis hermanos es jubilado militar, es exmilitar, y traía el uniforme, y ya estaba casado, y atrás de la casa estaba platicando con una exnovia, y entró otro de mis hermanos, no yo, uno chismoso, y fue y le dijo a mi mamá, tu hijo está platicando con una ex. Vi que mi mamá estaba barriendo, agarró el palo de la escoba, le quitó la escoba y salió como si estuviera, como Bruce Lee. Y le dijo a mi hermano, métete. Te voy. El error de vivir en la casa de los padres, estaba viviendo en la casa de mis padres. Y le dijo a la mujer, hija, tuviste tu oportunidad, por favor. Y como no se quería meter, en el nombre de Jesús, en el mero lomo, y gritó mi hermano, usted no me puede pegar porque soy militar. Y mi mamá le dijo, serás muy militar allá, pero mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo. Y le quebró la escoba. Con ese ejemplo yo dije, pues ¿para qué me portó mal, no? Yo flojito y cooperando. Pero no importa que sea un bebé, un niño, un adolescente y esté más grande que tú, Dios te ha dado la autoridad para corregirlo. Corrígelo con vara, dice la Biblia, mientras haya esperanza. Porque si tú no lo corriges con amor para enderezar sus pasos, el mundo lo corregirá a golpes, a trancazos, y lo llevará a un destino que no es el destino eterno. Hablemos de Elí, el padre que no estorbó la vida de sus hijos Ofni y Finés. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, versículo 17, versículo 22, versículo 23 y versículo 24. Leamos entonces la Biblia y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, subraya esa expresión, y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso es importante que traigas a tus hijos a la casa de Dios. Pastor, no quiere, vive en tu casa, tráelo. Pero hoy esta generación le tenemos miedo a nuestros hijos. Somos la primera generación corregida por nuestros hijos y la última en ser corregida y disciplinada por nuestros padres. Hoy nuestros hijos nos dicen qué quieren comer. En nuestra época, iglesia, ¿a quién de los niños les gustan las verduras? Va a ser de otro planeta. Pero te las comías porque si no, aparte te las comías por la fuerza, ibas a comer vara. ¿Sí o no? ¿Sí o no los que estamos arriba del tostón? ¿Sí o no? Pero hoy, hijo, ¿qué quieres?
Y Elí, que era un sacerdote, siendo un sacerdote y siendo tú y un sacerdote del hogar, necesitamos darles conocimiento de Jehová a nuestros hijos. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Subraya esa expresión. Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí, subraya eso, era muy viejo. Mi mamá de repente ha hablado con mi esposa, yo sé, y de repente le dice: hija, ¿cómo se está portando mi hijo? Porque será muy pastor, pero todavía puedo ir a Monterrey y darle unos. Y estoy seguro que sí lo haría. Si el que era militar y traía una pistola aquí lo golpeó, yo que no sé usar pistola y que no me quiero arriesgar. Pero necesitamos una generación, lo que diga el mundo, lo que dicte la tendencia del mundo, a mí me importa un comino. Debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pastor, me va a demandar. Que te demande y que se lo lleve el DIF, a ver si el DIF lo va a aguantar. Se está poniendo tenso esto. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Subraya esa expresión, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. No dice con o con su esposa, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Siguiente, versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes, mis niños? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malas ondas, mijito. No, hijos míos, no, papi, no, mi amor, no, chiquito, no es bueno lo que estás haciendo, corazón. Ven, rápido. No es bueno lo que estás haciendo, aliviánate. Ándale, mijo. Eso es lo que hizo Elí. Yo oigo pues que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena la fama. A él le interesaba más la fama que la disciplina. Yo oigo pues que hacéis pecar al pueblo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel 3, 13. Versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, diga conmigo, cámbiale por él y diga yo. Pero dígalo fuerte. 1, 2, 3. Y yo. Iglesia, necesitamos ser un estorbo para nuestros hijos, para el pecado, pero ser la mano que los va a impulsar a su destino. Avanzamos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18 al 22. 1 Samuel 4, 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ya para ese tiempo, sus hijos, Finés y el otro, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? El Ovni. Fueron a la guerra y ahí en la guerra y se llevaron el arca, y viene de dar la noticia a Elí. Dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla. Mientras ellos estaban en la guerra, Elí estaba ahí en la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque el hombre era viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Como un hombre que no sabe sujetar a sus hijos quiere juzgar, gobernar, dirigir a toda una nación. Una ocasión, un jefe que tuve en la empresa, no recuerdo qué estábamos platicando, y de repente quiso entrar y espiar lo que yo hacía en mi familia. Y en ese momento lo paré y le dije: el día que tú me demuestres que tienes a tu esposa contenta, feliz, y a tus hijos en sujeción, puedes hacer una observación de mi familia.
Mientras tanto serás mi jefe en el trabajo, pero por la autoridad que yo tengo y la investidura, te voy a decir algo con respecto a ti y a tu familia. Y él lo aceptó. Hoy somos amigos. Ya no está en esta empresa, está en otra empresa. Y hace tiempo me habló para decirme, ¿no quieres venir a trabajar conmigo? Le dije, voy a orar. Y si Dios me dice que sí, pues voy. Y si Dios me dice que no, pues no. Oré y Dios me dijo, y aquí estoy. Le hablé y le dije, oh, perdón, pero Dios me dijo que no. Siguiente, estábamos en... Y aconteció que cuando él hizo mención juzgó a Israel 40 años. Siguiente. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y muerto su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Siguiente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ellas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Qué tristeza para una madre dar a luz un hijo y ni siquiera poder verlo, porque en ese momento mueres. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida que ya había nacido su hijo. Siguiente. Nace un niño, y desde que nace ya es un hombre huérfano de padre, de madre y de abuelos. Y llamó al niño Icabod, diga conmigo Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. De estos pasajes que leímos, 5 preguntas rudas y penetrantes quiero que golpeen tu mente, tu espíritu, tu corazón. Número 1, si Elí era sacerdote, ¿por qué sus hijos no tenían conocimiento de Jehová? Ay, pastor, pues si Elí era sacerdote, ¿qué me espero yo? No, eso era para Elí. Pero tú y yo, que somos sacerdotes en nuestra casa, es nuestra responsabilidad sentarnos con nuestros hijos y enseñarles de la palabra de Dios. Recuerdo que de niño teníamos cultos familiares. ¿Cómo lo recuerdo? Como si fuera ayer. No me pregunte de qué predicábamos, no recuerdo eso, pero recuerdo que no sabíamos cantar, pero ahí cantábamos. Y un día mis padres no estaban y estaba yo con mi hermano, que es 2 años mayor que yo, y hicimos un culto. No me acuerdo qué cantamos, no me acuerdo si él predicó, yo prediqué. Lo único que recuerdo hasta el día de hoy es que ese día nos aprendimos los dos Eclesiastés 11:9. Búsquelo y verifique si dice así, y si no, dígame cuál es, porque entonces no me lo aprendí bien. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si dice así Eclesiastés 11:9. Necesita leer su Biblia, iglesia, porque lo veo muy lento en la Biblia. Si usted le habla a mi hermano y le dice qué dice ese pasaje, no sé si se saben más versículos. ¿Cuál es, Dana? Eclesiastés 11:9 dice, alégrate, joven. No, entonces no es ese, no me lo aprendita bien, pero búsquelo y ahorita me da la cita. Si usted le pregunta de ese pasaje, él se lo va a decir de memoria. No sé si se saben más textos, pero ese hasta el día de hoy se lo sabe. Años más tarde, alguien investigue cuál es. Años más tarde supe la definición, el concepto de ese pasaje. Pregunta número 2 de esto que leímos: ¿por qué menospreciaban sus hijos servir a Jehová? ¿Por qué una generación, nuestra generación, tiene que menospreciar el servicio en la casa de Dios? Y lo menosprecian cuando tú sales de este lugar y dices, no, hombre, ahora sí el pastor se pasó de lanza. No, hombre, y la pastora, ¿viste? No le quedaba esa ropa que trae. Y viste a Gaby, y viste a Efraín, y viste a Dana. Oh, no, esa Dana cada vez está una batería. Y entonces, no, y viste a Alberto también. Todo eso hace que nuestra generación menosprecie. Y estoy hablando de cosas muy light. No quisiera decir algo más. Muy light. Hace que esta generación menosprecie el servicio a Dios. Cuando nuestra siguiente generación
por el ejemplo de nosotros, debería de amar, servir a Dios y honrar el ministerio que tiene en la casa de Dios. ¿Cuántos han percibido que varios ministerios que hay en la iglesia están siendo atendidos por jóvenes? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y eso me está llevando a invertir en la siguiente generación, porque necesitamos dejar una generación que los futuros pastores puedan pastorear, puedan guiar, puedan aconsejar, puedan dirigir, y no dejar una generación de gente que no ama y honra servir a Dios. Pregunta número 3, ruda, penetrante. Si él oía todo lo que sus hijos hacían y no los estorbó, tú oyes y sabes todo lo que tus hijos hacen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Los estorbas? ¿Los estorbas? Haz operación mochila. ¿Cada cuándo es operación mochila? Cada mes. Y si han encontrado cosas, llega a tu casa y haz operación mochila. Hijo, ¿y esta iPad que vale 35,000 pesos, de dónde la sacaste? No trabajas. Y este relojito, una ocasión un joven lo vi con un iPad y le preguntó a su mamá, ni yo tenía un iPad en ese tiempo, y esta que tengo, no sé hace cuántos años me la regaló la empresa para la que trabajaba. Si no, no tuviera todavía hojas impresas. ¿Tu hijo de dónde sacó el iPad? Ya trabaja, sí, en un puestecito. Y ese iPad vale 17,000 pesos. Tú y yo sabemos lo que hacen nuestros hijos, ¿sí o no? Como padres lo percibimos. Hay una frase que dicen las mamás principalmente sobre sus hijos, que no recuerdo cómo dice la frase, pero que saben lo que sus hijos están haciendo. No recuerdo la frase, pero en lo que tú vas, yo ya vine. Y parece que las mamás tienen ojos en todos lados. Mi esposa decía a mis hijos, yo tengo ojos atrás. Y ellos hasta cierta edad creyeron que ella sí tenía, porque siempre los descubría. Y eso lo tiene, esa característica lo tenemos como padres. Pero si no estorbas a tus hijos, el destino es el mismo que tuvo los hijos de Elí. Pregunta número 4. No, esa fue la 4. Elí no los estorbó y tú y yo no los estorbamos. Por la que haya sido. La mujer de Finés, dice la Biblia, que tuvo un hijo que se llamó Icabod. Icabod significa sin gloria, o dónde está la gloria. Cuando tú y yo ya no estemos en este mundo, ¿nuestros hijos tendrán gloria? ¿Nuestros hijos tendrán gloria? ¿O vivirán preguntándose dónde está la gloria? ¿Por qué mis padres no me enseñaron de esa gloria? La gloria es la manifestación, el esplendor de la presencia de Dios y del poder de Dios en la vida de una persona. Si tú y yo podremos experimentar milagros, pero que va a parte de la gloria de Dios, pero nuestra generación, ¿qué experimentará? Si basta con verlos para darme cuenta que a veces, pastores, que mi hijo ora en la casa, busca de Dios. Hermano, alabe a Dios. Sí, alaba a Dios en tu casa. Sí, lee la palabra de Dios en tu casa. Y cuando viene y le dices, busca Génesis 1:1, está buscando en Apocalipsis. Sí, alaba a Dios. Pero tú lo sabes y no haces nada por ellos. Y dice la Biblia que Elí se encargó de criar a un niño. ¿Cómo se llamaba ese niño? Yo no sé por qué Ana tenía tanta fe y creía en Elí, pero eso lleva a un principio. No juzgues a un pastor por lo que estás viendo en su familia, porque hay una investidura. Eso lo aprendimos en el libro de Autoridad Espiritual.
hay una investidura en su vida. Alguien me dijo una ocasión, ¿y usted qué hace cuando ve que los hijos de su pastor tienen error? Y le dije, ¿en serio me estás preguntando esa tonta pregunta? Mi papel no es ver los errores de los hijos de mi pastor. Mi papel sería orar por la vida de ellos, fortalece, ayuda, los bendice, los guarda, los cuida, etcétera, etcétera. No, yo no me llamó Dios a juzgarlos, porque no envió Dios al mundo a juzgar al mundo, a condenar, perdón, al mundo. Si no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3. 1 Samuel 8, 1 al 3. Ya habían entregado al niño Samuel, ya estaba allí Samuel. Y dice, y ya había crecido un poco Samuel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces. ¿Se acuerda que Elí había envejecido y Samuel había envejecido? Asegurémonos, padres de familia, que cuando envejezcamos no la vayamos a regar con nuestros hijos. ¿Sí me explico? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo que sigue. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Beerseba. Siguiente. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dos preguntas rudas, penetrantes, que deben de golpear nuestro espíritu esta mañana. Samuel había recibido de Dios, Samuel, el niño Samuel, siendo un niño, había recibido de Dios una palabra de lo que Dios iba a hacer con los hijos de Elí, ¿sí o no? Y él había visto cómo Elí la había regado, pero ese hijo, por extensión de gracia, ese hijo adoptivo, espiritual, como quiera llamarle, repite la misma historia. Y yo digo, ¿no aprendió? Qué bueno que Dios te usó, Samuel, qué bueno lo que hiciste, pero primero es nuestra familia, primero son mis hijos, primero son mis hijos. ¿Por qué no hizo nada? Primer pregunta, ¿por qué no hizo nada por sus hijos? Si estás viendo que tus hijos están de malvivientes con los hijos de los vecinos, que tú sabes que van rumbo al infierno, ¿por qué no haces nada por apartarlos? Ay, pastor, están conviviendo sanamente, y ahí en la iglesia dicen que les dan droga. ¿Por qué no permites que tus hijos jóvenes vengan? Nunca le he pedido a los siblings, quiero una relación, una lista de asistencia para al final del año proyectarla y ver quién tiene más faltas. Y el que tenga más faltas, ya nos acostumbra a las orejas de burro, ¿verdad? Ponerlo en una esquina y las... No podría hacer eso, pero sí quiero retar tu vida a que tú hagas algo por tus hijos, que tú hagas algo por tus hijos. Y cuando Samuel era muy viejo, puso a sus hijos por jueces, y ellos no anduvieron en los caminos de su padre. ¿Por cuál camino? Pregunta número 2. ¿Por cuál camino andarán nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones cuando tú y yo ya no estemos en este mundo? ¿Por cuál camino? ¿Por cuál camino? ¿Por el camino de Dios? No los traes. Es más, ni saben dónde está la iglesia en la que te congregas. Ni saben cómo se llama tu pastor. Porque lo único que dices es el pastor, ahora sí se manchó. Y para ellos es el pastor que ahora sí se manchó, pero no es mi pastor. Cuando yo hablo con mis hijos, porque he hablado con pastor Rubén, pastor Ofir, siempre digo, hablé con mi pastor, hablé con mi apóstol. ¿Está poniendo duro, iglesia? ¿En quién se apoyarán nuestros hijos? ¿En quién te estás apoyando hoy? Determina en quién se van a apoyar nuestros hijos el día de mañana. ¿En quién te estás apoyando hoy? Determina en quién se estarán apoyando nuestros hijos el día de mañana. Porque si tú y yo no les enseñamos a apoyarnos y a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el único sabio y Dios verdadero, el día de mañana ellos no se podrán apoyar. Cuando tú y yo ya no estemos en este mundo, sabrá Dios en quién se van a apoyar, pero seguramente no va a ser
En Dios. ¿En quién se apoyarán nuestros hijos, nuestros nietos, si tú y yo no les enseñamos en quién nos estamos apoyando? ¿Qué pasará con esta generación cuando tú y yo hayamos volado y estemos en el reino? ¿Qué pasará? ¿En quién se van a apoyar? Y dice el pasaje que leímos, volvamos al primer pasaje, Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1, 2 y versículo 17. Rápidamente, proyéctenlo. Y dice así una vez más. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Estaba dando una palabra, Eliseo, una palabra profética. Cuando Dios ha dado una palabra profética sobre la vida de tus hijos, créela. Dile conmigo: voy a creer esa palabra profética. Porque es mi ventaja, es mi ventaja. Si Dios me dice: mira, Efraín, tu hijo lo voy a llevar aquí y va a llegar hasta allá, tengo una ventaja porque sé la ruta que tengo que trazar, sé lo que tengo que hacer, tengo que creer esa palabra profética. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Siguiente. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, sería esto así. Y el profeta le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Versículo 22. Y un príncipe, versículo 22. Sí, sigue el 22, el 17, perdón, el 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió. Un hombre cuyo brazo el rey se apoyaba. Asegúrate, iglesia, padres de familia, de apoyarte en el único Rey de reyes y Señor de señores. Que cuando haya alguna necesidad, tu fuente de apoyo sea ir en oración y decirle: Señor, ayúdame. Para que cuando tus hijos, tus siguientes generaciones te vean, ellos hagan exactamente lo mismo. Recuerdo que en casa había algunas necesidades, problemas, y recuerdo haber oído a mi padre decir siempre: vamos a orar. Lo aprendí de un pastor que me pastoreó por 25 años, pastor Gustavo Monroy, y él tenía una necesidad y su esposa un día estaba aquí con nosotros y le dijo a mi esposa: un día yo necesitaba unos zapatitos para mi hijo, y le dije: Gustavo, necesitamos unos zapatitos, y él dijo: vamos a orar. Y ella: ¿cómo que vamos a orar? Vamos a la zapatería, vamos a orar. Y ese día Dios proveyó unos zapatos para su hijo. Y ahora cada que hablo con su hijo, aquel que necesitaba unos zapatitos, hoy un pastor, un siervo de Dios, al final de nuestra plática siempre me dice: Pastor Efraín, vamos a orar. Oras por mí y yo oro por ti. Y yo digo: lo aprendió de su papá y lo aprendió bien. Y lo aprendió bien. El rey se apoyaba en un hombre que no creía en la palabra profética. Nunca te apoyes en alguien que no cree la palabra profética. Nunca te apoyes en alguien que no cree la palabra profética. Este hombre estaba a la puerta. Dice que este hombre cuyo brazo el rey se apoyaba estaba a la puerta. Puerta es el instrumento que regula lo que entra y lo que sale. Así que en quién te apoyas regula lo que entra y lo que sale a tu vida. Por eso es importante que te apoyes, que nos apoyemos en el único sabio Dios verdadero, en Jesucristo, porque Él es el único que va a regular lo que entra y lo que sale a tu vida. Pero si tu vida se apoya en tu comadre, en tu esposo, en el negocio, en tu carrera, en que sabes inglés, en que te sientes Juan Camané y mascas chicle, pegas duro, tururú, entonces eso es lo que va a regular tu vida. Pero si tú y yo nos apoyamos en Jesús, Rey de reyes y señores, Jesús va a tener el derecho de regular lo que entra y lo que sale de tu vida. Dice la Biblia que ese varón cuyo brazo el rey se apoyaba, estaba regulando en la puerta. Y dice la Biblia que fue atropellado por todo el pueblo y fue muerto. Así que si tus hijos y tus siguientes generaciones se apoyan en alguien que no ama a Dios, que no cree en Dios, que no busca a Dios, que no sirve a Dios, que no honra a Dios y que no cree en la palabra profética de Dios,
esa persona y tus hijos serán atropellados por las corrientes del mundo y serán muertos a manos del mundo. Estamos en un momento, iglesia, crucial de nuestras vidas. Y necesitamos como iglesia, como padres, levantarnos y enseñar a nuestra siguiente generación a buscar, apoyarnos en la presencia del Espíritu Santo y poner toda nuestra fe en Jesús. Porque si Jesús regula nuestra vida, entonces va a regular lo que entra y sale de nuestra vida. Nuestros hijos, nuestras generaciones entonces podrán disfrutar de su gloria. Yo quiero que cuando parta la presencia de Dios, hasta donde Dios me permita ver, mis siguientes generaciones disfruten de la gloria de Dios. Y que digan el día de mañana, cuando yo ya esté en la presencia de Dios, un viejito loco que siempre nos enseñó a amar, a buscar y a servir a Dios por sobre todas las cosas. Pero eso no lo vamos a poder ver si no se los enseñamos. Nuestros hijos necesitan iglesia, nuestros hijos necesitan sentirse amados, escuchados y tomados en cuenta. Siéntalos a tu mesa, platica con ellos, tómate un café, tómate una soda, come con ellos, juega con ellos, diviértete con ellos y aprovecha para decirles lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Cornerstone Monterrey, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cornerstone Monterrey, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Diga conmigo, se las voy a repetir a mis hijos. Se las voy a repetir a mis hijos. Ay, pastor, ya se las he repetido muchas veces. No te canses pues de hacer el bien. Repítelas hasta el cansancio, hasta nuestro último aliento, hasta que Dios nos llame a tu presencia. Repíteselas a tus hijos, estas palabras que Dios nos manda hoy. ¿Cuáles palabras? Aquí está su palabra. Estas palabras que Dios nos manda hoy, repíteselas a tus hijos, para que cuando tú y yo no estemos en este mundo, ellos recuerden que hay un Dios verdadero, que hay una palabra en la cual ellos pueden apoyarse, en la cual ellos pueden disfrutar la gloria de Dios. Pero no la van a poder disfrutar si tú y yo no les repetimos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse este día delante de Dios a hacer eso por su siguiente generación? Si no lo haces, allá afuera está alguien que está bien comprometido con ellos, porque no quiere irse solito al lago de fuego. Quiere llevarse a tus hijos, iglesia. Déjame hablarte, casi estoy por terminar la introducción, de unos padres. ¿Qué hicieron estos padres para lograr que su hijo cumpliera el propósito de Dios y a temprana edad muriera? Y no me refiero a Jesús. Abra su Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 5 al 9. Estoy hablando de los padres de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, diga conmigo, un sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Siguiente. Era un sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y andaban irreprensibles en todas sus ordenanzas del Señor. Siguiente. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya estaban viejitos, eran de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor, hasta ahí nada más, y entrando en el santuario del Señor. De estos poquitos pasajes, 7 cosas podemos aprender. Número 1. Era un sacerdote. Diga conmigo, yo soy un sacerdote de mi casa. Número 2, él, Zacarías y Elizabeth, ambos eran, dije ambos,
Dile a tu esposa, ahí te hablan. Y la esposa, regreses al esposo y dile, ahí te hablan. Ambos eran justos. No era medio justos, eran justos. Ambos eran justos. Tú y yo necesitamos tener esa característica que tienen esos padres, ese sacerdote de nuestra casa. Ambos ser justos. Número 3, andaban irreprensibles en todos sus mandamientos. Andaban, no dice Zacarías andaba, dice andaban. Está hablando de ambos, de los dos, ambos. Así que dile a tu esposo, tenemos que ser irreprensibles. Si estás solo, sola, a ti mismo, tengo que ser irreprensible. Número 4, andaban irreprensibles en todas las ordenanzas, no solamente en los mandamientos, sino en todas las ordenanzas. Número 5, Zacarías ejercía el sacerdocio, servía en la casa de Jehová. Tenemos que servir en la casa de Jehová, tenemos que servir, fuimos llamados para servir. Número 6, vivían según el orden de Dios. Pon en orden tu vida, pon en orden tu vida. En un tiempo más voy a hablar sobre lo que es el orden en la vida de los hijos de Dios. Pero muchos matrimonios están viviendo fuera del orden de Dios. Necesitamos ordenar nuestra vida. Amén. Iglesia, si yo llegara con una mujer del brazo y echándole un beso que no es mi esposa, ¿usted me permitiría predicar? Porque no estoy en orden. Entonces, ¿por qué crees que yo te puedo permitir lo que tú estás haciendo fuera del orden de Dios? Si esto es de allá para acá, esto es de aquí para allá. Así que o pones en orden tu vida, perdón porque ya se me salió lo López, pero o pones en orden tu vida o pones en orden tu vida. Porque esta no es una iglesia para desordenados. Perdón que lo exprese así. Esta es una iglesia para ordenar nuestras vidas. Número 7, dice que Zacarías ofrecía incienso. Y en la Biblia el incienso se ofrecía en la casa de Dios como una ofrenda de oración y como un símbolo de adoración. Así que tus hijos necesitan verte orando y adorando. En serio, pastor, sí lo hacemos. Fíjese que mi hijo ora bien bonito en la casa. ¿Es en serio? Porque cuando lo ponemos a orar y no, que ore, no, mejor Dana que ora bien, no, mejor Areli. No, si ora en tu casa, sí, creo que si ora en tu casa, a San Cacahuate o a San Pepito, no sé a quién, porque cuando llega aquí, hasta el Ave María quiere decir. Necesitamos, afirmo, enseñarle a nuestra generación. Así lo hacemos aquí. Que ellos nos vean orando, que nos vean adorando. Si no, habremos mal utilizado el recurso de la paternidad que Dios nos dio para impactar a la vida de nuestros hijos. Iglesia, a pesar de la necesidad que había y del señalamiento que había en la vida de Elizabeth, porque ya era de edad avanzada y no tenía hijos. Y en antigüedad, en los tiempos bíblicos, una mujer que no tenía hijos era mal vista, era una vergüenza, era una afrenta. Y Elizabeth tuvo que lidiar con esa culpa o vergüenza o lo que sentía, pero pudo lidiarla. Y aquí sale un principio que aprendí del pastor Ofir. ¿Por qué la madre de Jesús tuvo que ir a visitar a Elizabeth? Y es toda una prédica que con la ayuda de Dios la voy a compartir en uno de estos domingos. Pero hay algo que tenían este matrimonio. No tenían hijos. Tenían a un pueblo que los criticaba por no tener un hijo. Pero a pesar de sus problemas, a pesar de cómo se sentían, estaban sirviendo a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Ay, pastor, me duele el dedo chiquito del dedo. Ya no voy a venir al día. Ay, Dios santo.
Pastor, es que traigo un moco atorado, ya no voy a venir a la iglesia. Oh. Ellos tenían una necesidad realmente grande, porque ser señalada, que señalen a tu esposa como: mira, allá va la estéril, allá va la que no tiene hijos, allá va la que no le puede dar hijos a Zacarías. ¿Cómo cree que estaba el corazón, la vida de ellos? Hubiera estado lastimado si no hubieran tenido a alguien en quien apoyarse. Y tanto es así que afirmo que se apoyaban en Jesús, aunque no lo habían visto y no había venido. Se apoyaban en Jehová, Dios de los ejércitos, porque le servían y eran irreprensibles en todo lo que hacían. Necesitamos ser esa generación de padres que, aunque tengamos problemas, jamás dejamos de servir, jamás dejamos de congregarnos, jamás dejamos de servir, jamás dejamos de buscar a Dios. ¿A qué hora nos dormimos anoche? Como a las 2 de la mañana, más o menos, 12, 1 de la mañana. Ay, ¿usted cree que yo me levanté y gloria a Dios, vamos a ir a predicar? Por supuesto. Nadie toma una foto de eso, por favor. Claro, y más que ves lluvia y si pasa por la mente del pastor, tiene mente cochambrosa. Y si cancelamos el culto porque está lloviendo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Grupo de alabanza, quiere pasar, por favor. La grandeza como padres. La grandeza como padres. Póngase de pie, iglesia. La grandeza como padres no estiva, y no me malentienda, en darles de comer una buena comida. Qué bueno, esa es nuestra responsabilidad. No estiva en darles una carrera. Qué bueno si tienes la facilidad de darles una carrera. No estiva en darles ropa de marca. Qué bueno que los vistes, y si tienes posibilidad de darles una ropa de marca, qué bueno. No estiva la grandeza como padres en darle un viaje de vacaciones a Cancún. Si lo tienes la posibilidad, qué bueno. No estiva en darles una casa, que es nuestro deber como proveedores, proveer una casa. No estiva en dejarles un auto, una herencia, que si lo puedes hacer está bien. La grandeza de los padres está en que hayamos dejado un ejemplo de amar, de buscar, de creer, de servir y de amar a Dios. Está en que les enseñemos con nuestro ejemplo que siempre nuestra vida, nuestra fe estará apoyada solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelea por tus hijos, ora por tus hijos y ora con tus hijos. Ora por tus hijos y ora con tus hijos. Ayuna por tus hijos y ayuna con tus hijos. Enséñales a adorar y lleva una vida de adoración. Que tus hijos te vean adorando a Dios. Pastor, yo no sé cantar. No te estoy diciendo que tengas que cantar. Adoración va más allá de cantar. Pero pon allí en tu celular alguna adoración. En lugar de estar poniendo Juana la Cubana o a Maldiciente Fernández o lo que sea, pon una adoración. Que tus hijos, cuando abran la puerta de tu casa, después de haber regresado de un culto de sibling, después de haber sido tocados por la presencia del Espíritu Santo, y entren a tu casa, puedan ver que la atmósfera que hay en ese lugar es la misma que hay en la casa del Padre. Iglesia, enséñales la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Jehová, Dios de los ejércitos, se las enseñarás y se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a orar por ellos, a orar con ellos, a adorar con ellos, a cantar con ellos, a leer la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: hijos, hoy vamos a ayunar? No, ¿para qué? Es el miércoles de... No, ese es como iglesia, de forma corporativa. Pero en lo familiar, ¿cuándo fue la última vez? Emma, ¿qué se siente que tus nietas busquen a Dios? Hermoso. Lo que hubiera pasado si
¿Sabe cómo llegaron? No está Leti, ¿verdad? Las trajo su abuelo. Y después vinieron los padres. Pero gracias a Dios porque las trajo y no querían al principio. Sé que batallaron, pero valió la pena. Valió la pena. Gloria, ¿quieres pasar? Cierre sus ojos. Comience a iglesia. Debe de haber una profunda carga por nuestras siguientes generaciones. Estamos ante un mundo complicado, difícil. Estamos ante una decisión crucial de nuestras vidas. O nos levantamos a pelear por nuestros hijos, o perdemos a nuestros hijos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no digo que lo haya logrado todo. Seguimos orando, creyendo, instruyendo, disciplinando a nuestros hijos. Hoy le toca a Martín pastorear la vida de Areli, a nosotros orar por ella y por él, y estar al pendiente si necesitan algo. Pero hoy me quedan 2, y el día de mañana Dios añadirá nietos. Y tendremos que pelear por los nietos. Proyéctenme el slide, por favor. Invierte en algo. Te voy a sugerir unos libros que puedes comprar. No los bajes del internet, cómpralos, que te cueste. Acuérdate que todo sacrificio debe de doler, costar y ser inolvidable. Los padres que tus hijos necesitan. Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Lo vamos a subir a Iglesia Local. Los 5 lenguajes del amor de los niños. El principio de la paternidad. Y cómo llegar al corazón de sus hijos. Porque necesitamos prepararnos para enfrentar lo que viene. Vamos, levante sus manos al cielo y dígale: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios le bendiga, iglesia.